Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla Teo Hernández. Voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 25 de Números. En este momento, mis hermanos, yo le pido ponga atención. Estemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a hacer reflexión sobre estos capítulos para que vivamos, mis hermanos, siempre invocando el nombre de nuestro Señor, pidiéndole su favor y que no nos suceda lo que al pueblo de Israel le sucedió por haberle fallado a Dios Padre. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Israel se pegó al Baal de Fogor y se incendió la cólera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés: apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Yahvé. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con Baal de Fogor. Justo a ese momento, un israelita introducía a su tienda una moabita a la vista de Moisés y de toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda de las citas. Al ver eso, Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza, siguió al israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en pleno vientre. Inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel, porque ya habían muerto por esa plaga 24,000 de ellos. Yahvé dijo a Moisés: Finjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, alejó mi cólera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos. Por eso le dirás que me comprometo a recompensarlo. Me comprometo a darle el sacerdocio para siempre, a él y a su descendencia, porque se mostró lleno de celo por su Dios y lo reparó en nombre de los israelitas. El israelita que fue muerto, al ser herido junto con la madianita, se llamaba Simiri, hijo de Salú. Era uno de los jefes de la tribu de Simeón. El nombre de la madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una familia de Madián. Yahvé le dijo entonces a Moisés: ataca a los madianitas y acaba con ellos, porque los atacaron a ustedes con su idolatría. Los engañaron a ustedes en el asunto de Fogor y en el de Cosbi su hermana, hija de un príncipe de Madián, la que fue muerta en el día de la plaga, cuando fue el asunto de Fogor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios no es que haya sido injusto con el pueblo de Israel al terminar con todos esos 24,000 hombres que habían pecado al meterse con las mujeres de Madián, este pueblo que también ellos iban a conquistar por orden de Yahvé, Dios nuestro. Mis hermanos, el pecado con el que Dios más castigaba a los israelitas era ese, que se hicieran idólatras con dioses falsos, con dioses que no se movían, con dioses que eran simplemente de barro, de oro, de plata o de cualquier otro material. Dios estaba bien enojadísimo con el pueblo de Israel y por eso es que terminó con muchos de ellos. Y como les digo, Dios no quiere terminar con la gente, no quiere acabar con nadie. Pero cuando nosotros lo hacemos enojar, bien merecido nos tenemos un castigo. Dicen las personas, muchos predicadores, que Dios no castiga. Claro que castiga, hermanos. Y nos lo tenemos bien merecido también por nuestros pecados. ¿Cómo somos también nosotros hoy en la actualidad de idólatras? Muchas personas han de decir que de qué forma nosotros somos idólatras. En realidad, dejamos a Dios por muchas cosas que no tienen importancia, especialmente cuando es día de ir a misa, de ir a darle gracias a Dios por sus bendiciones, por lo que Él nos da durante la semana, durante el día o durante cualquier año que recibimos tantas bendiciones de Dios y no somos agradecidos con Él porque no vamos a su casa,
Él, cuando Salomón, mis hermanos, decidió hacer un templo para que todos los hijos de Israel fueran y visitaran a ese lugar para darle gracias por sus bendiciones recibidas por parte de Yahvé, así también nosotros, Dios nuestro Señor, permitió que se hiciera esa casa, ese lugar que nosotros le llamamos templo. Vamos y le damos gracias a Dios, vamos a misa, tomamos la Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un mandato de Dios, mis hermanos, para que nosotros vayamos a ese lugar. Obviamente que Dios está en todas partes. Esa es la excusa que muchos de nuestros hermanos tienen ante Dios, que Dios está en todas partes y que a Él le pueden pedir en cualquier lugar. Es cierto, pero también tiene un hogar donde nosotros tenemos que ir, visitarle y con mucho agradecimiento postrarnos ante Él y llevar también nuestros regalos al templo que nosotros tenemos que darle mantención, como en aquel tiempo se utilizaba entre los israelitas, llevar ante Dios todos sus regalos. Y entonces, hermanos, a lo que quiero ir con eso que les estoy diciendo, es que Dios nuestro Señor se enojó muchísimo por la prostitución de esta gente. Se metieron con las mujeres con las cuales ellos no deberían de haberse enredado, no porque Dios no quisiera que se enredaran con ellas. Las mujeres y los hombres son para eso, para amarse. Simplemente que estas mujeres no creían en el Dios de Israel, no creían en el Dios eterno, y de Dios era su propósito el que todo mundo creyera en Él, en que es el único Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Por esa causa, muchos de ellos fueron ejecutados por Dios, por una plaga que les envía. Pero cuando se termina la plaga, el causante de esto fue Finjas, que se terminó la plaga. Este hombre hijo descendiente de Aarón, que con esto Dios le prometió que sería sacerdote y su descendencia seguiría adelante con el sacerdocio. Es una promesa de Dios que le hizo a este hombre por detener la plaga al ir y matar a ese hombre que se había metido con la mujer moabita. Mis hermanos, Dios, Él quiere ser el único en todo. Nosotros no tenemos por qué andar buscándonos pretextos para no ir a verle, para no hacer nuestras oraciones solamente ante Él. No busquemos de brujos, no busquemos en astrólogos, no busquemos en nada de eso, hermanos. El único Dios, el que nos puede ayudar y salvar de cualquier problema, de cualquier dificultad, es el único Dios. Entonces, a Él tenemos que acercarnos y a nadie más. Él es el único que nos va a ayudar en la dificultad más difícil en la que nosotros pensamos que por ser tan difícil no se puede resolver. Pero Dios, nuestro Padre, Él lo hizo todo. Y si lo hizo todo, puede hacer y deshacer al momento, al instante que Él quiera. Pero hay que tener la confianza en Él y no alejarnos de Él, hermanos, seguir adelante. Los israelitas, cuando ellos veían algo que no estaba bien ante los ojos de Dios, terminaban con aquella persona para que no siguiera cometiendo el pecado en nombre de todo Israel. En este caso, este hombre estaba pecando en nombre de todo Israel, porque Finjas, al asesinarlo, se terminó el flagelo. Y entonces, hermanos, cuando Dios mandaba un castigo al pueblo de Israel, era muy difícil. Se imagina, 24,000 personas asesinadas en un solo día. Eso es algo terrible. Pero Dios, que tuvo compasión de su pueblo, al que Él liberó de Egipto, le volvió a dar otra oportunidad por medio de Finjas, este descendiente de Aarón. Y nosotros, cuando miramos algo que es injusto ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacemos? También somos capaces de reprender a aquel que está pecando en el nombre del Señor, o simplemente lo dejamos que continúe. Pensemos en esto, hermanos, porque en la actualidad también hay personas que están haciendo mal o que están dando una mala enseñanza a sus hermanos. Entonces, tenemos que en el nombre del Señor parar todo esto para que Dios tenga compasión y nos siga ayudando en lo que necesitamos, especialmente su Espíritu. Que Dios les bendiga.